Y atención a este nuevo proyecto, este nuevo juego NFT que ya está para mintear sus NFT. Vamos a poderlo probar de forma gratuita y también obviamente con inversión vamos a poder conseguir ganar dinero con este juego estilo Axie Infinity. Tiene una mecánica bastante interesante y está muy prometedor. Obviamente toda la información la vas a tener en este video. Bienvenidos a mi canal Franlis y en este caso les quiero hablar de Push It Guardian. Este juego que tiene que ver con una temática de peluches guardianes, como dice su nombre. En este caso va a tener un estilo Axie Infinity, donde nosotros vamos a tener nuestros NFTs con distintas cualidades. Obviamente hay distintas rarezas, hay la verdad que tiene de todo. Vamos a poder hacer sinergia. Tiene mucho de Axie Infinity, pero obviamente con la novedad de que es un proyecto nuevo dentro de la red de Polygon, que hoy mismo está haciendo el lanzamiento de sus NFT. Así que ahora les voy a hablar cómo vamos a poder adquirir nuestro NFT directamente a un precio obviamente súper económico, porque estamos hablando de que vamos a ser los primeros en invertir en el proyecto. Pero revisemos el juego, porque obviamente revisemos su página web y todo lo que nos propone, ya que el juego también nos da la posibilidad de probarlo de forma gratuita, poder jugarlo y ver realmente de qué se trata. Y ahora sí, estamos dentro de la página web. Obviamente la traducimos para poder entender mucho más fácil de qué se trata. Lo primero que vamos a encontrar, obviamente, esta ilustración que nos muestra lo que van a ser estos peluches, estos NFTs que vamos a utilizar para poder jugar. Lo más importante que veo por acá son las redes sociales, que obviamente es muy conveniente participar en estos momentos que recién empieza el proyecto para poder aprovecharnos de alguna oportunidad que nos llegan a proponer. Por ejemplo, en Discord están haciendo algunos sorteos de NFTs o algunas cosas que nos pueden llegar a aventajar a la hora de empezar dentro del juego. Tenemos acá lo que es Twitter, que está bastante abultado, son 30.000 personas que están dentro de Twitter siguiendo la cuenta, y por otro lado tenemos el Discord y el Telegram, que por lo que tengo entendido recién está empezando, así que obviamente pueden seguirlos a través de estas redes. Si hablamos un poquito de la historia, lo vamos a ver acá un detalle. Nosotros tenemos que luchar contra los bugabugs, o más o menos así se pronuncia, ok, para proteger los niños a través de nuestros NFTs, que son peluches. Por ahí viene un poquito la historia del juego. Si vamos activos dentro del juego, lo primero que vamos a encontrar justamente son los peluches, que son los NFTs que vamos a necesitar para todas las actividades dentro del juego. Básicamente, a través de estos peluches nosotros vamos a proteger a los niños de unos enemigos llamados bugabús, algo así, ok, el cual nosotros tenemos que defender. Dependiendo obviamente de los sueños y las aspiraciones de los niños, nuestros NFTs van a ir sumando más habilidades y demás. Eso es lo que entiendo a través de lo que estuve leyendo a partir de la página web y un poco de lo que es el wallpaper, que obviamente lo tenemos accesible acá. Ahora lo vamos a ver porque quiero ver un poquito, mostrarle un poquito de qué va cada una de las actividades que podemos hacer dentro del juego. Luego tenemos el tema del equipo, y esto está bastante interesante, el tema del equipo, porque justamente podemos tener cascos, podemos tener armas que van a cambiar obviamente los stats de nuestros NFTs y nos van a dar la posibilidad obviamente de mejorar nuestros NFTs. Pero también vamos a poder craftear nuestros propios NFTs, que obviamente se van a poder utilizar para mejorar nuestros peluches, o bien para utilizarlos a la hora de vender, que esto está muy bien. También tenemos lo que son las pieles, que la vamos a ir consiguiendo a medida que vayamos jugando. Estos son importantes para poder derrotar algunos jefes, también para el tema de PvP. Obviamente todo esto va a sumar para que nosotros tengamos más oportunidad contra los enemigos. También hay que tener en cuenta que este juego va a valorar mucho lo que es la estrategia, que no es solamente tengo los mejores equipos, tengo lo mejor y listo, ya gano. No, sino que la estrategia va a tomar una parte muy importante dentro del juego, así que eso me parece súper interesante. También tenemos obviamente los materiales que vamos a ir consiguiendo a medida que vayamos jugando, y dependiendo de las cualidades y la rareza de nuestros NFT, vamos a poder conseguir mejores o peores obviamente materiales, que también van a ser parte de nuestro equipo. Acá tenemos algo bastante interesante que nos va a explicar el flujo dentro del juego. Básicamente es un bucle que está muy bueno, porque nos va a mostrar cómo funciona cada ítem dentro del juego y cuáles son las formas que vamos a tener para poder generar dentro del juego. Se llama bucle central, o la traducción, y en principio arrancamos con los NFTs. Nosotros vamos a elegir un equipo hecho obviamente de peluches y lo vamos a preparar
para participar en lo que es el PvP y el PvE. Cada una de estas cosas nos va a dar distintas recompensas. Si avanzamos un poquito, vamos a hablar del token. Justamente cada victoria de PvP va a generar partículas anima, que es el token del juego, ¿ok? Pero requiere un buen equipo para mantenerse al día con la competencia. Obviamente acá es muy parecido a lo que es Axie Infinity. Uno que tiene que mantener un equipo bastante competitivo, y a medida que ustedes vayan manteniéndose en el ranking, seguramente vamos a tener algo mayores o menores recompensas. Después tenemos meta actividad. Meta actividad, sin límite diario ni costo de fichas, los jugadores pueden fabricar equipos y convertirse a los novatos en nuevos guardianes de peluches, buscando satisfacer demandas de activos NFT. Básicamente están hablando del comercio dentro del juego, por vendiendo cosas que nosotros vamos a ir crafteando dentro del juego. Bastante buena la propuesta. Acá tenemos el juego, la actividad del juego, que básicamente nos dice que vamos a poder utilizar una cierta cantidad de energía para poder luchar, y obviamente que tratar de administrarlas y jugarlas bien, porque tenemos esas energías por día, y eso es lo que nos va a hacer generar dentro del juego, obviamente. Y acá ya volvemos a lo que son los NFT. Acá te cuenta básicamente en un panorama bastante resumido de qué se trata el juego, por dónde van los tiros básicamente dentro del juego. Y acá en este video vamos a poder ver un poquito cómo es el avance del juego. Acá ven los NFTs, como ven, algunos tienen casco tipo romano, algunos tienen como de peluche, distintas cualidades. Ven las armas. Acá es donde muestran las rarezas, la diferencia, los diferentes ítems que vamos a poder sumarle a nuestros NFTs para poder obviamente armar nuestro team, nuestra estrategia y poder jugar. Bueno, hablando de la calidad, se ve muy bueno, se ve bastante tentador poder probar el juego, a ver cómo funciona esta idea. Tenemos algunas cosas que tenemos conocidas de otros juegos que están aplicadas acá, y otras cosas que son un poquito más novedosas, que tienen que ver solamente con este juego, así que me parece bastante interesante. Ahora vamos a ver los NFTs, pero obviamente primero les quiero mostrar que tenemos un team totalmente doxeado. Acá tenemos los desarrolladores del juego, con obviamente su perfil dentro de lo que es LinkedIn, así que eso está muy bien. Seguramente hay que estar atento porque van a hacer algunas amas hablando del juego y demás. Está el fundador, está todo bastante organizado para que nosotros podamos obviamente estar tranquilos que del otro lado hay gente seria. Para poder mintear nuestro NFT, después que obviamente hayamos hecho el análisis, hayamos visto bien el proyecto en profundidad, podemos mintear, comprar nuestro NFT a partir de esta paginita que nos va a dejar mintear. Acá vamos que podemos conectar nuestra wallet con lo que es la red de Polygon, y obviamente vamos a poder comprar cada NFT con la moneda Matic. En este caso, cada usuario obtiene, o cada billetera puede comprar un límite de 4 NFTs. El costo de cada NFT es de 123 Matic. Ahora vamos a ver, si vamos a CoinMarketCap, estos 123 Matic serían $107 aproximadamente. Obviamente que hay que revisarlo a la hora que vos lo compres, porque obviamente que el precio va a moverse para arriba o para abajo. En este caso hay que tener en cuenta que podemos comprar un máximo de 4 NFTs cada uno. Esto va a tener también un límite de NFTs. Hay un supply, creo que de 1 millón de NFTs a la venta. Esto quiere decir que ya tiene una economía controlada. Ellos ya saben la cantidad de NFTs que van a poner en el mercado, y esto en algún momento lo que quieren generar obviamente es que no haya inflación y que sea un mercado bastante controlado, y que si obviamente escasean los NFTs porque el proyecto mañana explota, los NFTs se puedan ir revalorizando para mejor, y aquellos que invierten desde un principio van a tener obviamente la ventaja por haber comprado y confiado en el proyecto obviamente desde el principio. Obviamente que esto hay que analizarlo bien, chicos, no van a ir voy a comprar porque me gustó y qué sé yo. Obviamente que uno tiene que analizarlo bien, tiene que ver la economía. Para eso tenemos acá lo que es el white paper, donde está toda la data, cómo va a ser los eventos que se vienen dentro de lo que es el roadmap. Vamos a ver para cuándo se va a lanzar el proyecto, cuánto tiempo es que vamos a tener los NFT, cuándo, a partir de qué momento va a empezar a generar dinero, ok, cuánto es la rentabilidad que yo puedo tener y demás. Todo eso hay que tener en cuenta. Una vez que uno está seguro, puede venir a comprar el NFT. Obviamente que esto lo comento porque está totalmente bajo su responsabilidad
responsabilidad el hecho de invertir o no. Yo no hago ningún tipo de recomendación financiera, sino simplemente le estoy contando un panorama bastante amplio sobre el proyecto para que tengan idea de qué se trata, ¿ok? Bueno, amigos, y hasta acá llegamos con Plushie Guardian, este proyecto que para mí se las trae, va a estar en la red de Polygon. Obviamente les dejo todos los enlaces en la descripción para que pasen y hagan su propio análisis. Recuerden que por un tiempo limitado van a poder adquirir uno de estos NFT a este precio, seguramente más adelante van a aumentar, así que obviamente que ya mismo pueden empezar a hacer el análisis para ver si participan de la compra de los NFT o van a jugar de forma gratuita como ustedes lo prefieran. Por otro lado, te voy a invitar a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un comentario sobre el proyecto, si te gusta este tipo de proyectos o tenés algún proyecto para recomendarnos. Y por otro lado, lo último te cuento, te dejo acá mi comunidad de Telegram, donde siempre estoy avisando cada vez que estreno un video. Cuando estrenamos el video, hacemos un sorteo de 5 Matic entre la gente que participa del estreno, que está en el chat y obviamente está pendiente de la comunidad. Esto está bueno, muchos me dicen, che, ¿por qué no lo avisás? Bueno, acá estoy avisando para que vos puedas participar y no te pierdas esta oportunidad. Y hablando de oportunidades, te voy a dejar este video que seguramente va a ser una oportunidad para que puedas ganar un dinero extra. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.